correspondiente a la materia de Derecho Constitucional. Y pues bueno, el día de hoy, voy a empezar a presentar mi pantalla. Por favor, me avisan si es que no la pueden ver. Tengan a la mano también, por favor, como siempre en cada clase, el documento que tiene su Constitución, el documento digital, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con este tema. Nuestro tema de hoy es precisamente Congreso de la Unión, ¿sí? Este tema nosotros ya lo estudiamos de manera general en nuestra anterior clase. ¿Sí lo recuerdan? Si alguien me puede hacer un comentario acerca de esto, ¿cómo estaba constituido el Congreso de la Unión? Que viene precisamente a ser la misma parte o el sinónimo precisamente del Poder Legislativo. ¿Cómo está compuesto entonces el Congreso de la Unión? Si atendemos a esta premisa que el Congreso de la Unión es el sinónimo de nuestro Poder Legislativo. ¿Alguien que me pueda contestar esta pregunta? Adelante. Pues está formado por la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? El Congreso de la Unión. Exactamente. Es el legislativo, el Exactamente. judicial y el ejecutivo, legislativo y judicial. Son los tres poderes. Exactamente, los tres poderes. Ahora bien, haciendo una retrospectiva de nuestra última clase, ¿cómo está compuesto el Poder Judicial, según lo que estudiaron? Lo que vimos el domingo. ¿O todavía no tenemos bien claro eso? Ajá. Es el Congreso jurisdiccional, algo así. No, a ver por ahí alguien más, que es que no puedo ver. Adelante, ¿quién más está queriendo participar? ¿No? ¿Alguien más? ¿El Poder Judicial? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, claro, el Poder Judicial. Pues este es donde el Poder Judicial, pues es la impartición de justicia, ¿no? Puede ser compuesta por los magistrados, jueces. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suprema Corte, así es. ¿Quién más? ¿Qué más? Porque recuerden que también en la plataforma se les habilitó una actividad que vamos a revisar. ¿Sí recuerdan eso o todavía no lo han completado? Adelante, Profa, ¿quién quiere? el Poder Judicial del esquema, de lo que usted nos explicó la semana pasada es el Tribunal Superior y Tribunal de la Contencioso. Contencioso. No, recuerden que había a ver, vamos a regresar. Ahorita se los voy a poner. Ya no estoy presentando mi pantalla, ¿verdad? No aparece. No se ve. Ok, un segundo, lo vamos a ver. Tengo entendido 14. Aquí no. No, pues entonces tampoco han hecho su actividad. A ver, déjenme encuentro para que lo tengan, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Sí les habilité en la plataforma esta actividad. A ver, ahorita lo vamos a buscar aquí. Está aquí. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, está un poco lenta mi computadora. Aquí está. Listo.
Ok, perfecto. Aquí está. ¿Sí pueden ver esta diapositiva del Poder Judicial? Sí. Sí, profe. Ok. Esta es la estructura del Poder Judicial y como bien lo mencionaron ahorita que hacemos esta pregunta. El Poder Judicial es precisamente la estructura que se encarga del debido cumplimiento de la impartición de justicia. Esa es como, en términos generales, pues una de las facultades que tiene este poder, ¿sí? Sin embargo, para su óptimo funcionamiento, pues encontramos o vemos en la Constitución, pues que va a componerse de distintos órganos. ¿De qué órganos se compone el Poder Judicial? Primera parte, se compone de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Que está compuesta por 11 ministros. ¿De qué más se compone el Poder Judicial de la Federación? Por el Tribunal Electoral, por los plenos regionales, por los tribunales colegiados de circuito, los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito, ¿sí? En conjunto, estos 6 órganos mencionados, aparte también tenemos que mencionar que el séptimo, que se encarga de la vigilancia, es el Consejo de la Judicatura, ¿sí? ¿A quién va a vigilar el Consejo de la Judicatura? Pues va a vigilar a el Tribunal Electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo mencionábamos, queda excepta de esta situación de vigilancia de las funciones que corre a cargo del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Entonces, esta parte, y esto es lo que quiero que les quede claro y es parte de la actividad que les dejé, que esta es la forma en cómo está organizado el Poder Judicial, ¿sí? Precisamente por estos 6 órganos que mencionamos, séptimo con el órgano de vigilancia que viene a ser el Consejo de la Judicatura, y también es importante mencionar aquí el Consejo de la Judicatura, a través de un instituto creado precisamente para esto, tiene una función también, el hecho de capacitar, de dar instrucción seguida, de llevar los trámites correspondientes a lo que conocemos como carrera judicial, que es esto, que en todo momento deberá estar capacitando, deberá estar eligiendo a los mejores prospectos para formar parte tanto del Tribunal Electoral, de los plenos regionales, de los tribunales colegiados de circuito, de los de apelación y los juzgados de distrito. Entonces, el Consejo de la Judicatura, aparte de que se encarga de la vigilancia del Poder Judicial, exceptuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también viene a encargarse de la constante capacitación y que vigilar que en efecto el cumplimiento de las funciones de los órganos mencionados se apegue a los procederes que están marcados en la Constitución. ¿Cuál es? Pues es profesionalismo, excelencia, el hecho de que tengan interdependencia, es decir, que no dependa uno de otro, y que en todo caso tengan este tipo de acciones que sean completamente transparentes y libres de cualquier tipo de acción que pudiera perjudicar los derechos de las personas. Entonces, esta es la parte en cómo yo les comentaba que está precisamente constituido el Poder Judicial. Ahora bien, el Poder Ejecutivo, ¿quién lo representa o en quién lleva a cabo el ejercicio de este poder o a quién se le deposita? Es pregunta. Adelante. El presidente de la República. Exactamente, el presidente de la República, que como bien sabemos, pues es un cargo de elección popular. Ahora bien, el presidente de la República, esto también es pregunta, tengo esta duda, ¿el presidente de la República es quien ejerce, él hace todo, o cómo lleva a cabo sus funciones? Existen secretarías de Estado, en este caso, como Exacto. la Procuraduría, bueno, en este caso ya son fiscalías. Exacto, la Fiscalía General. Generales de la República. Y ojo aquí, perdón, si le voy a interrumpir un momento, porque vamos aquí, ahí yo lo entendería así, ¿no? Pudiera ser que a veces dijéramos, bueno, pero ¿por qué si el Poder Judicial lo estamos conceptuando como un órgano que se encarga de la correcta impartición de justicia, ¿por qué la Fiscalía General pertenece al Poder Ejecutivo? ¿Sí? Entonces, esa pudiera ser tal vez una
duda que pudieran tener, una discrepancia que pudieran situar en este momento. Sin embargo, precisamente la Fiscalía General pertenece o se encuentra como, vamos a equipararlo en ese nivel de secretarías que se han formado o conformado con la intención de dividir las facultades que tiene el presidente de la República. Sí, entonces la Fiscalía General, que en efecto pues es una institución que pudiéramos mencionar que la principal de sus facultades o de sus acciones o actividades que lleva a cabo precisamente también es el hecho de la impartición de justicia o el hecho de que en todo momento las conductas que se encuentran tipificadas, porque vamos a recordar que la Fiscalía persigue estos delitos que son de orden penal, pues obviamente esta Fiscalía va a pertenecer de manera directa al Poder Ejecutivo. Y si bien es cierto, su titular no va a contar con el nombre de secretario de la Fiscalía, la denominación que se le va a dar va a ser fiscal general, ¿sí? A diferencia de las demás secretarías que se han conformado precisamente para, como estamos mencionando, las funciones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, hasta aquí, ¿algo más que tengan que comentar? Perdón, te interrumpí. ¿Qué más tenías que comentarnos? No, pues en este caso son todas las secretarías, ¿no? La Armada de México, todas esas son las que, incluyen o lo que es el órgano de gobierno, en este caso el Poder Ejecutivo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Porque escuché que se activó alguna situación. Adelante. ¿No? Bueno, perfecto. Bueno, entonces esta es la aclaración que hicimos ya de la clase del día domingo, ¿sí? Esto precisamente va a ver su efecto en la actividad que yo les puse en plataforma, que les pedí que completaran un cuadro precisamente de en algunas partes cómo está conformado o qué funciones tiene, ¿sí? Entonces, derivado de esto, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy, que precisamente es esta, que se titula Congreso de la Unión, y como bien ya lo mencionamos, pues el Congreso de la Unión, que viene a ser el sinónimo prácticamente del Poder Legislativo, pues se va a quedar conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que ellos tienen funciones en específicas de manera autónoma o individual, como Cámara de Diputados y como Cámara de Senadores. Sin embargo, cuando trabajan en conjunto es cuando se recibe la denominación de Congreso de la Unión o para efectos el Poder Legislativo. Sí, y antes de continuar vamos a analizar brevemente estos videos. Por favor, tomen nota de lo que están viendo. Vamos a hacer un análisis y vamos a comentarlo. Y permítanme. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La historia del Congreso mexicano es en sí la historia misma de nuestras ideas. Es el espacio de la discusión y el debate, en el cual hombres y mujeres han defendido lo que somos y lo que hemos sido, desde antes de gestarse el primer imperio hasta nuestros días. Es en este sentido que la historia constitucional y parlamentaria es pieza clave para comprender el proceso de construcción de la patria, aquella por la cual morir es nada, si por ella se entrega la vida. Según aseveró el padre de nuestro Congreso mexicano, el generalísimo don José María Morelos y Pavón.
En los albores del siglo XIX, cuando España fue tomada por los franceses, en América se establecían las juntas provisionales de gobierno para regir en nombre de Fernando VII. En la Nueva España, los intentos por formar una junta representativa del reino quedaron solo en un proyecto al cual acudieron, por un lado, los criollos adscritos al ayuntamiento, quienes defendían el principio de soberanía de la Nueva España, y por otra parte, los funcionarios de la audiencia, conformada por autoridades civiles y eclesiásticas. Estos, además de defender a las instituciones políticas tradicionales, declinaron la idea de las juntas por temor a que se conjurase una conspiración de independencia. José María Morelos y Pavón convocó al Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac, mismo que quedó instalado el 14 de septiembre de 1813. Al Congreso asistieron 8 representantes de las provincias, como Andrés Quintana Roo, Carlos María Bustamante y vocales pertenecientes a la disuelta Junta de Zitácuaro. En este contexto, y como respuesta a los elementos constitucionales redactados por López Rayón, el cura Morelos expuso el documento fundacional, Sentimientos de la Nación. Y poco después, el 6 de noviembre del mismo año, se realizó la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. Errante, y siempre bajo la amenaza de los realistas bajo el mando de Calleja, el Congreso de Anáhuac viajó de Chapultepec a Uruapan y de San Juan Huetamo a Tiripetío hasta llegar a Apatzingán, donde se expidió la Constitución de Apatzingán o Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Fecha de expedición, 22 de octubre de 1814. El primer gobierno a cargo de Agustín de Iturbide tuvo un carácter monárquico constitucional moderado, cuyo poder legislativo fue depositado en la Junta Provisional Gubernativa o Junta Nacional Gubernativa. Dicha junta propuso un sistema dividido en dos salas con igual número de legisladores. En teoría, la segunda sala revisaría las propuestas hechas por la primera. Sin embargo, el sistema no se aplicó, pues se impuso la práctica del unicameralismo. El 24 de febrero de 1822, el primer Congreso del México Independiente reunió a 102 diputados en el Palacio Imperial, siendo la catedral sede para su instalación oficial. En este espacio, los legisladores juraron guardar la independencia y conformar la Constitución bajo el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, estableciendo de esta forma la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En el seno de acalorados debates y cobijados por el techo del antiguo Colegio Jesuita de San Pedro y San Pablo, se promulgó el 4 de octubre la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Poco duró la algarabía parlamentaria, pues el Congreso fue disuelto por Iturbide primero, quien creó un órgano de representación de carácter provisional denominado Junta Nacional Instituyente. El texto de la Constitución Republicana de 1824 estuvo a cargo de personajes ilustres como Miguel Ramos Arizpe, Servando Teresa de Mier y José Miguel Uribe y Alcocer, entre otros diputados. Con 171 artículos, la Carta Magna instauró por primera vez la República Representativa y Federal, constituida por 19 estados con 4 territorios, y cuyo poder legislativo era depositado en un Congreso bicameral. Con un gobierno en bancarrota, una sociedad disgregada y una interminable lista de rebeliones y azonadas, el país cruzó el segundo cuarto del siglo XIX, sumido en la más espesa incertidumbre, misma que se vio reflejada en el peregrinar de la Cámara de Diputados que de 1829 a 1947 ocupó un salón del Palacio Nacional. El 22 de mayo de 1847 se publicó el Acta Constitutiva y de Reformas. Para el mes de septiembre del mismo año, la Cámara de Diputados
junto con los otros poderes de la Federación, se trasladó a Querétaro, mientras que en la capital ondeaban las barras y las estrellas sobre Palacio Nacional. Posteriormente, y ya bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, en 1856, fue convocado un nuevo Congreso Constituyente que sesionó en Palacio Nacional. Con 155 diputados, inició el proceso de elaboración de una nueva Carta Magna, tarea que estuvo a cargo de diputados como Ponciano Arriaga y Francisco Santo. Por fin, la Constitución Política Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue promulgada el 5 de febrero. La nueva Carta Magna fue edificada sobre 128 artículos que establecían nuevamente el federalismo, incluidos 25 estados, un territorio y el Distrito Federal. Dentro de los mandatos de la Constitución de 1857, el Poder Supremo quedó dividido en Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A partir de entonces, el Poder Legislativo Federal recae en una asamblea denominada Congreso de la Unión. Conforme a las reglas constitucionales y con una duración de 2 años, comenzó en 1857 la primera legislatura. A partir de entonces, los periodos parlamentarios llevan un número ordinal sucesivo, como se conocen hasta la fecha. Luego de declarar la tolerancia de cultos y el establecer el registro civil, el presidente Juárez reinstaura el Congreso, formalizando así a la segunda legislatura, el 9 de mayo de 1861. Al ver perdida la guerra, los conservadores jugaron su última carta aliándose al Imperio francés de Napoleón III para imponer en 1864 al archiduque Maximiliano de Habsburgo. Bajo estas circunstancias, el gobierno itinerante de Benito Juárez, junto con los otros poderes, transitó de Guadalajara a Veracruz y de San Luis Potosí a Saltillo. En San Luis Potosí, la Cámara de Diputados se estableció en el Colegio Guadalupano, hoy Universidad del Estado. Y en enero de 1864 se trasladó a la Casa del Obispado en Coahuila, donde se estableció la tercera legislatura. Aunque solo por corto tiempo, pues en mayo, el legislativo se disolvió con el fin de otorgarle facultades plenas al presidente Juárez para la defensa de México. Tras el fracaso del Segundo Imperio, unos días antes de jurar como presidente, el Benemérito instaló la cuarta legislatura en el Salón de Embajadores de Palacio Nacional, donde declaró la restauración de la República. Tras la muerte del presidente Juárez y la asunción de Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia, sucedieron 2 hechos trascendentales para la historia del Congreso. Lerdo decretó durante la séptima legislatura la constitucionalidad de las leyes de reforma y, en segundo término, depositó el poder legislativo en un sistema bicameral, de tal manera que al aperturar la octava legislatura, el 16 de septiembre de 1875, el Congreso inauguró sus sesiones con una Cámara de Diputados y otra de Senadores. Desde entonces, la Cámara de Diputados asumió la representación popular y el Senado se convirtió en representante de las entidades federativas. El fuego ha acompañado a la historia del Congreso. Una vela que cayó durante los funerales del presidente Juárez consumió el recinto donde sesionaba la Cámara de Diputados el 22 de julio de 1872. El Poder Legislativo se trasladó entonces al Teatro Iturbide, donde sesionó por espacio de 35 años hasta el 29 de marzo de 1909, cuando se suscitó otro incendio en el cual se quemaron algunos documentos importantes, entre ellos uno de los 2 originales del Acta de Independencia. Entre 1909 y 1911, el Congreso realizó sus actividades parlamentarias en el Salón de Actos del Palacio de Minería. Dados los retrasos y la cancelación final del proyecto legislativo en la Plaza de la República, se decidió rediseñar el Teatro Iturbide en su ubicación original. Pero ahora,
combinando distintos estilos, entre ellos el neoclásico, el gótico y desde luego los rasgos afrancesados tan en boga. El epílogo de la presidencia maderista, junto con el destino de la tristemente célebre 26ª legislatura, se decidió tras 10 días de metralla sobre la Ciudad de México. Y el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez por obra del general Victoriano Huerta. A la postre, Huerta no solo mandó asesinar al senador Belisario Domínguez por haber denunciado en tribuna dichos crímenes, sino que también disolvió el Congreso y mandó a la cárcel al resto de los parlamentarios opositores. Persuadido de que la lucha armada debía encontrar eco en la justicia social, el presidente Venustiano Carranza convocó a un nuevo Congreso Constituyente en octubre de 1916. La batalla parlamentaria en el Teatro Iturbide de Querétaro se dio entre los renovadores, leales a Carranza, y los radicales o jacobinos, a quienes se deben las reformas que otorgaron a la del 17 el mérito de ser considerada la primera constitución social del siglo XX. Con un sentido incluyente, la 43ª legislatura incorporó a las mujeres al desempeño parlamentario. Así, lo testimonia el trabajo de la insigne Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada que ocupó una silla en el Congreso y abrió el camino a la otra mitad de la nación para expresar con sensibilidad e inteligencia una visión del mundo con la cual el Congreso se proyectó al futuro. A la fecha, la Cámara de Diputados está integrada por 300 legisladores, electos por votación mayoritaria relativa, y 200 según el principio de representación proporcional. Con un Congreso robustecido, la capacidad del inmueble de Donceles quedó rebasada, por lo cual se ordenó la construcción de un nuevo recinto ubicado en los terrenos de la antigua estación ferrocarrilera de San Lázaro. Tocó al presidente López Portillo inaugurar este edificio al rendir su quinto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1981. Aunque poco duró la algarabía, pues en 1989 otro incendio obligó a los diputados a emigrar por espacio de 3 años al auditorio del Centro Médico Siglo XXI. En 1992, estando en funciones la 55ª legislatura, la Cámara de Diputados volvió a sus actividades parlamentarias en el edificio de San Lázaro. Es aquí donde hombres y mujeres defienden lo que somos y lo que hemos sido. Es la historia de nuestras ideas, que es en sí misma la historia de nuestro Congreso. Ok, perfecto. ¿Sí alcanzaron a ver todo el video y si lo escucharon muy bien? Yo nada más escuché unas partes porque tengo mucho ruido a mi alrededor. Ok, perfecto, no importa. Entonces, no les voy a dejar el enlace en su plataforma. ¿Cuál era el objetivo de visualizar este video? Pues bien, recordemos entonces también que, como yo les comentaba, existe un sistema que vamos a denominar tanto como bicameral como unicameral. ¿Qué es esto? El hecho de que existen, por ejemplo, hay sistemas de gobierno donde funcionan 2 cámaras, como es en el caso de México, que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En ellos mismos reside el Poder Legislativo. Y existen otros sistemas de gobierno que únicamente reconocen la existencia de un poder, o a veces le llaman parlamento, le llaman senado, pero solamente recae sobre un órgano, ¿sí? Esa es la importancia de
de que vieran esta parte y cómo ha sido esta evolución en México, porque tenemos entonces que, si bien es cierto, se proponía desde este documento, desde que en México nace la vida independiente, posteriormente en diversos documentos que han sido, y lo hemos ya estudiado, el hecho del constitucionalismo mexicano, donde se ha propuesto el hecho de que existieran dos cámaras, más que nada para que ejercieran una función de control sobre lo que toman decisiones cada una, ¿sí? Se ha llevado a cabo, y en el transcurso de la historia de México se ha llevado a cabo. Posteriormente lo han dejado de lado con el hecho de la entrada en función de gobiernos absolutistas, y posteriormente ha sufrido este sistema una evolución, precisamente hasta en tanto y cuanto se ha llevado a cabo el sistema bicameral, ¿sí? Esto es aproximadamente en 1865, cuando ya de plano se adopta, y entonces tenemos que quienes van a legislar son precisamente los diputados y los senadores. Sí, ahora vamos a presentar otro, este es muy, muy breve. Segundo. Y este es precisamente esto. El Poder Legislativo en México está constituido por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas tienen la misma relevancia y funcionan de manera similar, excepto por el número de legisladores que la integran y las facultades exclusivas de cada una. La razón por la que existen dos cámaras es equilibrar las funciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. De esta manera se detectan errores en la redacción de nuevas leyes o huecos legales. Fomenta la rendición de cuenta y la transparencia. Las facultades generales del Congreso se describen en el artículo 73 de la Constitución. Una legislatura es el periodo de 3 años en el que ejercen funciones los legisladores electos del Congreso mexicano. La Cámara de Diputados tiene 500 miembros, que son electos cada 3 años. 300 son electos por mayoría relativa conforme la gente votó en cada distrito. Los 200 restantes se seleccionan bajo el principio de representación proporcional. El Senado tiene 128 miembros. Se eligen 3 senadores por cada estado y la Ciudad de México. Ok, perfecto. Entonces esa es una información muy breve en video que quería que vieran de cómo está conformado precisamente el poder legislativo. Y como ustedes pudieron ver, también se le conoce como Cámara Alta o como Cámara Baja. La Cámara Baja es la Cámara de Diputados y la Cámara Alta es la Cámara de Senadores. Sí, entonces vamos a continuar con esto. Ahora bien, como yo les comentaba, existen dos sistemas. Uno es el unicameralismo y otro el bicameralismo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con el primero? ¿Sí? Esto es que el poder legislativo o los poderes legislativos solo cuentan con una cámara, ¿sí? Es decir, ya sea, pues pudiéramos equipararlo tal vez si solamente existiera una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores. No hay un sistema o una división de ambas cámaras, solamente existe una o está depositado en un solo órgano. ¿Qué países adoptan este sistema? Nueva Zelanda, Costa Rica, Guatemala y Portugal, ¿sí? En el video, como lo pudieron ver, en México, en 1857, ¿qué pasa? Se suprime al Senado, pese a que ya estaba conformado el Congreso de la Unión por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En 1857, pues se suprimen las funciones del Senado dentro del Congreso y únicamente se adopta este sistema de unicameralismo.
Pasan pues una gran cantidad de años y en 1874 precisamente se vuelve a suprimir esta parte del unicameralismo y se adopta entonces el bicameralismo, ¿sí? Pero pues como podemos ver a lo largo de la historia, pues sí ha sido un transcurso, una evolución que se ha llevado a cabo y al menos en México esta cuestión de que solamente exista una cámara que pueda controlar las funciones legislativas, pues ha sido mera adopción, como yo les dije, de gobiernos autoritarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ustedes pudieron apreciarlo, observarlo o analizarlo en el video, el objetivo de que existan o las ventajas de que exista el sistema bicameral es precisamente el perfecto control de las funciones también del poder ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a estar directamente suprimiendo a solo un órgano. Hay dos. ¿Qué otra ventaja tenemos del bicameralismo? Que en efecto van a detectar mediante el proceso de creación de leyes si es que existen huecos legales o existen fallas en las propuestas de leyes que se llevan a cabo, ¿sí? Pues esa es la cuestión del unicameralismo. ¿Qué pasa entonces con el bicameralismo? Este es precisamente el que tenemos en México, es el poder legislativo que está basado en la existencia de dos cámaras, ¿sí? Son dos cámaras que están perfectamente separadas, son cámaras independientes, sin embargo, pues para la conformación de este Congreso de la Unión van a trabajar en conjunto, ¿sí? Cada una tiene sus sesiones autónomas, tiene sus trabajos autónomos, pero también es cierto que hay periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias donde en conjunto y formando el Congreso de la Unión van a tener que reunirse para tratar asuntos que sean plenamente facultad del Congreso de la Unión. ¿Cuál es precisamente la finalidad de que en México vamos a contextualizar, se haya adoptado la cuestión del bicameralismo? Pues es precisamente equilibrar la fuerza que tiene el Poder Ejecutivo y que tiene el Congreso, ¿sí? Precisamente para que existan dos delimitaciones grandes que puedan precisamente estimular la vigilancia que se tiene en cuestiones legislativas. También para que exista transparencia y rendición de cuentas. Ese es un poquito el contexto de por qué en México, a través de la historia del constitucionalismo, se adoptó este sistema de bicameralismo. Ahora bien, el quórum. ¿Qué es el quórum? ¿O alguien tiene conocimiento o me puede platicar un poquito qué tienen entendido o si han escuchado esta palabra o creen en qué consiste? ¿Cómo dijo? Quórum. ¿No? Bueno, pues el quórum y en esta situación, nuevamente reitero, contextualizando, pues es el hecho de cuando se realizan, tiene que haber un quórum legal. ¿Qué es el quórum? El hecho de que estén presentes en determinadas sesiones cierto número de personas que la ley señala. En este caso, la ley señala cierto número de personas o de legisladores que deben estar presentes para que se califique de legal una reunión y se tomen acuerdos que de verdad tengan precisamente algún tipo de consecuencia. Ese es el quórum, es la reunión o el número de personas que se pide que estén conforme a derecho, conforme a ley. Y en este caso vamos a citar cuál es el quórum. Si bien es cierto que el Congreso de la Unión tiene que sesionar y tomar decisiones de acuerdo a sus facultades, también es cierto que piden un quórum legal, es decir, el hecho de que esté determinado número de personas para que puedan votar esas decisiones y en efecto se declaren de legales. ¿Cuál va a ser el quórum en este caso? Pues vamos a consultar, por favor, el artículo 63 constitucional, si alguien me puede apoyar con esa lectura. O se los proyecto yo y me apoyan a leerlo. Si gusta, se lo leo, profa. Oiga, yo le entendí el orum. No, eso suena como a magia. Ajá, sí, yo dije, ¿cómo? No, Pero el ¿de quórum qué está sí. hablando la maestra? No, quórum. Sí, de hecho, en las asambleas, ya ve que ejidales se tiene que reunir un quórum, ¿no? O cualquier asamblea no extraordinaria, ¿no? Para que se El tomen 50% más uno, ¿no? En Exactamente. votos, en este caso sería la Cámara Alta o la Cámara Baja, ¿no? Que es cuando proponen una ley y tienen que someterse a votos, ¿no? Para que se tome una decisión, y en este caso no es solo, no vamos a considerar la votación, se considera la presencia de cierto número de personas, ¿sí? El hecho de que estén
las personas que se pide en términos de ley para que las decisiones que se tomen en esa reunión puedan surtir efecto, ¿sí? Porque de nada sirve si habemos 20 y me piden el 50 más 1, pues tenemos que son 11, pero resulta Sí, claro. ser que el quórum legal que me piden a mí, pues es de las 3/4 partes, pues ya no me va a alcanzar para cubrir con el quórum legal. Si no, no estamos hablando más que nada de una cuestión de decisión, sino de presencia para que las decisiones que se tomen en ese momento puedan tener efectos legales. Y precisamente en esta situación o en el contexto del Congreso de la Unión, la ley es muy clara al señalarnos que el quórum está señalado en el artículo 63. Entonces, ¿quién me va a apoyar con esa lectura? Le leo si gusta. Sí, por favor. Los demás vayan siguiendo la lectura, por favor. A ver, nada más, permítame tantito, porque como lo tengo digital. O si quieren se los proyecto y ya mira, aquí está. ¿Sí lo pueden ver? Aquí está. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ajá. Adelante, por favor. El artículo 63. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia en cada una de ellas de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 30 días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen, se entenderá por eso solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declara vacante al puesto. Ok, hasta ahí vamos a leer. ¿Qué pasa entonces? Las cámaras no pueden abrir sus sesiones, ya sea sesiones ordinarias o extraordinarias. Las cámaras, como lo vamos a checar ahorita, ya lo revisamos en la clase pasada, tienen periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. En las extraordinarias pueden ser llamadas por el Poder Ejecutivo o cualquiera de la Cámara de Diputados puede llamar a la de senadores o la de senadores puede llamar a la de diputados para que se reúnan en sesiones extraordinarias. Las ordinarias ya se encuentran marcadas en un calendario en el cual tienen ellos que trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas cámaras? No pueden abrir sesión o pueden iniciar un periodo si no están más de la mitad del número total de sus miembros, ¿sí? Entonces, a ver, díganme ustedes, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Diputados, ¿de cuántos integrantes está compuesto? Porque ya lo hemos checado. ¿De cuántos integrantes está compuesta la Cámara de Diputados? 300. 300 de elección por mayoría y 200 plurinominales. Estamos hablando que la Cámara de Diputados está compuesta por 500 miembros. ¿Qué nos dice la ley? Entonces, si la Cámara de Diputados se reúne y en efecto necesita tomar alguna decisión de los asuntos que son de su competencia, necesitará entonces que exista más de la mitad del número total de sus miembros, es decir, que haya más de 250, en este caso con la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no están, aquí la ley nos señala, se deberá compeler, es decir, llamar a percibir a los ausentes para que tengan que concurrir dentro de los 30 días siguientes. ¿Sí? ¿Qué pasa si no llegan, si no se presentan? Pues en efecto se da por rechazado el puesto que ellos están desempeñando y se llamará a los suplentes. Recordemos también que, por ejemplo, en este caso, cada uno en estos puestos de elección popular, tanto como senadores como diputados, se tienen que llamar un suplente, ¿sí? En caso de que la persona titular pues no comparezca, no acepte el cargo, que llegue a pasar alguna situación, pues entonces tendrá que asumir el cargo la persona que se encuentre como suplente, ¿sí? Y en caso de que el suplente tampoco se presente, pues entonces se va a declarar vacante el puesto. Y este es el primer párrafo que nos marca el 63 constitucional. Ahora seguimos, por favor, alguien más que me pueda apoyar, o sea, alguien más por ahí, o la misma persona que me pueda apoyar a leer, por favor. Adelante. Si gusta, termino. Sí, por favor, por favor. Tanto las vacantes de diputados
y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa. La Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que diputados electos por el principio de representación proporcional será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido. Hasta ahí, entonces, hasta ahí. Entonces, entendemos aquí en esta parte, perdón, gracias. Hasta aquí vamos a entender que en el caso de que haya alguna vacante, tanto de diputado como senador, ¿qué va a pasar entonces? Se tendrá que convocar a una elección extraordinaria, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que no está marcada dentro de los periodos ordinarios que se señala para este tipo de elecciones, ¿sí? ¿Y qué va a ser el hecho de que haya un diputado o un senador que dejó su vacante? Pues esta deberá ser suplida precisamente por la misma fórmula electoral del diputado o senador que dejó esta vacante, es decir, que sea del mismo partido, ¿sí? Seguimos, por favor, ¿en qué parte te quedaste? Ok. Ya se agrega aquí, ¿no? La vacante de miembros de la Cámara. En la vacante, ¿no? Aquí. La vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieran correspondido, y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. Ok, muchísimas gracias. Pues hasta aquí vamos a dejar esta parte de esto, nos habla más que nada de las vacantes, cómo se van a cubrir las vacantes tanto de diputados como de senadores. Nos habla aquí que en el principio o en la fórmula de senadores electos por el principio de representación proporcional, ¿cómo la vamos a cubrir? Va a ser cubierta por aquella fórmula de candidatos a senadores del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional. Recordemos que para ser diputado, para ser senador, pues se registra una serie o lo que conocemos como precandidatos. Si vamos a atender a esos precandidatos o que hasta el momento o antes de la elección eran precandidatos, de la misma elección o sustracción del mismo partido, y a ellos se les va a atender precisamente o tomando en consideración este orden de lista nacional, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Los miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría o el hecho de los plurinominales, como los conocemos, va a ser cubierto por una fórmula de candidatos del mismo partido que para esta entidad federativa de que se trate haya registrado en segundo lugar. Recordemos que en el caso de la Cámara de Senadores, y como ustedes lo vieron, los senadores se eligen únicamente por entidad federativa, a diferencia de los diputados. Recordemos que en el orden de diputados hay diputados locales y diputados federales. En este caso estamos hablando únicamente de los federales, y en el caso de los senadores únicamente van a ser de carácter por entidad federativa, ¿sí? No por distrito como son los diputados. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la cual... Una duda, profa. ¿Sí? Entonces, los 500 diputados, ahora sí que los de la Cámara Alta y Cámara Baja que representan el Congreso de la Unión, sí. Todos ellos son de cada comunidad, de cada distrito. Así están conformados, ¿no? Ajá, mira, la Cámara de Diputados hizo, lo checamos. Ahorita que está usted hablando, como que me surgió esa duda. Ajá. La Cámara de Diputados, y como lo vimos el día domingo, yo les hacía la equiparación que existe tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. ¿sí? Ajá. ¿A qué principio vamos a atender? Al principio precisamente de
de que la propia Constitución otorga autonomía a los municipios, ¿sí? Ajá. Entonces, Estos 500, por ejemplo, son federales. estos Esa es son mi duda. federales, porque Ok, el no Congreso, entran los estatales. no, pero también tenemos el Congreso que es el estatal, porque también tiene sus diputados, ¿sale? Ok, pero este del que hablamos, de los 500, es es meramente federal. federal. Ok, esa es mi duda, sí. Exactamente, porque estamos hablando del Congreso de la Unión. Y es lo que yo les decía la vez pasada el domingo. Sí voy a contextualizarles, explicarles, ¿no? Cómo lo vamos a equiparar en el ámbito o en la cuestión local o en la cuestión de esta forma. Sin embargo, nuestro tema se aboca meramente a la cuestión federal, ¿sí? Ok, Esos son sí. los 500 que estamos hablando. Ajá, ¿Ok? sí, gracias. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Estas cámaras del Congreso de la Unión, que nuevamente, reiteramos, está compuesto por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, diputados son 500 miembros, 3 de elección directa, 200 por elección o lo que conocemos como plurinominal, y la Cámara, los diputados duran en su encargo 3 años, ¿sí? La Cámara de Senadores está compuesta de 128 miembros, ¿sí? Esta Cámara de Senadores, como ustedes pudieron y pudimos visualizar en el video que nos explicaba, se eligen 3 senadores por estado, ¿sí? Y conformamos entonces los 128 que van a durar en su encargo 6 años o en sus funciones, como ustedes lo quieran mencionar. Ahora bien, habíamos hablado de periodo de sesiones. ¿Cómo van a sesionar, cómo va a sesionar el Congreso de la Unión? Tenemos entonces que hay 2 sesiones, las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el fundamento? El artículo 65 constitucional nos dice que el Congreso, es decir, las 2 cámaras, se van a reunir para trabajar en conjunto a partir del día 1 de septiembre de cada año. ¿Sí? Y el 1 de septiembre de cada año van a celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? De cada año. Es decir, septiembre se va a iniciar septiembre de 2022 se va a celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión de ese año. ¿Cuándo se va a exceptuar que se resuelva o que se lleve a cabo el 1 de septiembre? Cuando el presidente de la República inicie su periodo de gestiones. Sí, en esa misma fecha señalada. ¿Qué pasa si se conjunta o se cruza o se empalma, como pudiéramos conocerlo? Que la ley nos dice, bueno, el 1 de septiembre de cada año inicia el periodo ordinario. Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo 1 de septiembre toma posesión o inicia funciones el presidente de la República. Bueno, ya no va a ser el 1 de septiembre, entonces tendría que ser a partir del 1 de agosto y el 1 de febrero para celebrar el segundo periodo de sesiones ordinarias. ¿Sí? Y es así como se va a estar moviendo, es decir, se tendría que adelantar un mes para llevar a cabo precisamente este primer periodo de sesiones. Ahora bien, ¿cuál va a ser la duración de estas sesiones? Y perdón, hasta aquí, ¿alguien levantó su mano para participar? Es que ya no puedo ver la pantalla de la videollamada. ¿No? Yo, profe, nada más, veo que aquí dice que se reunirán a partir del 1 de septiembre de cada año. Sí. Bueno, según la historia, todos los 1 de septiembre de cada año era cuando se rendía lo del informe de gobierno, ¿no? Efectivamente, es como se vendía, ahorita vamos a checar porque es una de las facultades y esa es precisamente una de las facultades ordinarias que tiene el Congreso, es precisamente recibir el informe de labores que otorga el Ejecutivo, así como tomarle protesta del cargo, ¿sí? Entonces, esto precisamente concuerda con estas facultades que tiene el Congreso y con lo que viene concatenando el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Ok, muy bien, ajá. Entonces, gracias. Ahora, este es el periodo de sesiones ordinarias. Ahora bien, ¿cuánto va a durar un periodo de sesión ordinaria? Lo tenemos en el 66, ¿sí? ¿Qué nos dice el 66? Que cada periodo de sesiones ordinarias va a durar el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior, que son las facultades del 65, y no se asusten porque ahorita lo vamos a leer, ¿sí? El primer periodo, que es el de septiembre o agosto, según sean los términos que manejamos, no va a poder prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año. ¿Sí? Es decir, si ya iniciamos precisamente en esta fecha,
¿Qué pasa? Septiembre, agosto no vamos a poder prolongarnos hasta el 15 de diciembre del mismo año. Es decir, pese a que el primer apartado nos dice que durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados, no va a ser posible que se exceda hasta el 15 de diciembre. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Nos dice que el primer periodo no va a poder prolongarse precisamente hasta el 15 de diciembre de ese mismo año. ¿Sí? ¿Qué pasa? Excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83. ¿Alguien tiene a la mano su constitución? Déjenmelo. ¿Qué nos remite el 83? Adelante. Adelante, ¿quién me hace favor de leer el 83? ¿Si lo pueden tener a la mano o lo pongo yo? Sí, profe, es que lo perdí. Espéreme. Es que amigo, ese me mueve por completo. 83, ya lo tengo. Ok, perfecto. El presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Ok. ¿Es todo? ¿Hasta ahí? Sí. Ok, perfecto, hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa entonces? Si el presidente de la República inicia precisamente sus funciones en octubre, como lo marca el artículo 83, en ese caso podrán prolongar las sesiones, ya no hasta el 15 de diciembre, la pueden extender precisamente hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Y el segundo periodo de sesiones ordinarias no se va a poder prolongar más allá del 30 de abril del mismo año. ¿Sí? Entonces estamos hablando que prácticamente sesionan en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, diciembre, tres meses aproximadamente sesionan de acuerdo al orden de asuntos, trabajo o tratados que tengan que tomar como Congreso de la Unión. ¿Qué pasa entonces? Si las dos cámaras no están de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, lo tendrá que resolver el presidente de la República. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ellos dicen, bueno, ya es 31 de diciembre y todavía no, o ya tenemos que terminar antes, pero ¿qué pasa? Que dice Cámara de Diputados, sabes que no podemos terminar antes porque tenemos aún pendientes, pero Cámara de Senadores ya quiere terminar. ¿Quién va a resolver ese tipo de controversia respecto al tiempo? Pues precisamente el presidente de la República. Sí, ya sea que digan, sabes que ya terminó el tiempo y necesitamos seguir en este periodo de sesiones, pues también será precisamente el presidente de la República el que tenga la facultad de dirimir estas controversias que pudieran existir entre las cámaras que componen el Congreso de la Unión. Ahora bien, ¿con qué objetivo se reúnen precisamente estas cámaras o cuál es el objetivo o en qué trabajan? Pues bien, llevan a cabo el estudio, discusión y votación de distintas iniciativas de ley que se presenten y también llevan a cabo la resolución de los demás asuntos que son de su competencia. Recordemos también que ellos, este poder, como bien se le conoce, el poder legislativo, pues va a llevar a cabo dentro del proceso de ley y como tiene facultades el Ejecutivo de proponer la ley, van a ser precisamente las cámaras las que revisen y voten o sancionen las leyes que sean propuestas por el presidente. ¿Quién más tiene facultades de iniciativa de ley? También pues la iniciativa de los ciudadanos, siempre y cuando se cumpla con ciertos aspectos que para tal efecto señala la Constitución y se agote precisamente el proceso de creación de ley. Para esto se reúne precisamente el poder legislativo. Es el objetivo de que ellos se reúnan. Ahora bien, esas son las sesiones ordinarias. ¿Cuáles van a ser las sesiones extraordinarias? ¿Sí? El fundamento de estas sesiones extraordinarias pues, es el artículo 67 constitucional, donde nos dice que el Congreso o una de las cámaras, cuando se trate un asunto exclusivo de ella, se reunirá en sesiones extraordinarias
cada vez que lo convoque en la comisión permanente. Existe también un órgano, y eso se los quiero mencionar, que se llama comisión permanente. Eso lo vamos a checar ahorita. ¿Qué es la comisión permanente? La comisión permanente, como bien su nombre lo señala, va a ser un conjunto de partes integrantes de diputados y senadores que van a estar en funciones precisamente cuando la Cámara no se encuentre en periodo de sesiones ordinarias, ¿sí? Seguimos con la lectura, pero en ambos casos solo se ocupará del asunto o asuntos que la propia comisión someta a su conocimiento, ¿sí? Y obviamente esta comisión va a tener que lanzar una convocatoria respectiva. Es decir, si ya no estamos en un periodo de sesiones ordinarias, no quiere decir que ya no existe el Congreso de la Unión o que van a dejar toda la lista de pendientes o la lista de trabajo o lo que surja en ese momento como algo extraordinario, va a tener que esperar a que haya una sesión ordinaria. No, existe una comisión permanente. La comisión permanente tiene la facultad de resolver cuando el Congreso se encuentre en periodo de receso. Pero, ¿qué pasa si la comisión permanente dice, no, ¿sabes qué? Tenemos que citar al Congreso, tendrá que convocarse porque este asunto sí necesita que sea trastocado por el Congreso en completo. Entonces, tendrá que la comisión permanente tendrá que lanzar su respectiva convocatoria para citar al Congreso a una sesión extraordinaria. ¿Sí? Y esa es la forma en la cual sesiona perfectamente este Congreso de la Unión. Ahora, hemos estado hablando... ¿Sí? Profa, y disculpe, ¿y dónde se encuentra esa comisión permanente? Está en el Senado, en el Congreso, no está en otra parte. No, en el mismo, porque recordemos que una de las características es que deben estar en el mismo recinto, ¿sí? Es en el mismo recinto, no puede ser como era antes en la historia, que era errante o itinerante, que andaban de acá para allá, de acá para allá. No, tienen que precisamente residir en una sola localidad, en una sola, ¿cómo se le puede decir? Recinto, en un solo edificio. Sí, tienen que estar en el mismo porque se supone que en ese lugar tiene las facultades de ley para que ahí puedan sesionar. Sí, no puede estar en otro lugar. Es decir, por ejemplo, si tú eres diputada y te nombran miembro de la comisión permanente, pues tendrás que estar atendiendo a las solicitudes que se hagan o estar atendiendo las convocatorias que se hagan para que puedas acudir o los miembros puedan acudir a resolver sobre las cuestiones que se den de manera extraordinaria. ¿Sí? ¿Y quiénes los elige a los integrantes? Ese fundamento de la comisión permanente. ¿Sí? Okay. Vamos antes que eso con las facultades del Congreso de la Unión. Facultades del Congreso de Unión, del Congreso de la Unión. ¿De qué tiene facultades el Congreso de la Unión? O bueno, ¿dónde dice a qué se dedican, a qué hacen? Ya sabemos que pues son funciones legislativas y que hacen todo esto y cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, ¿dónde dice la Constitución cuáles son sus facultades? Y aquí es donde viene precisamente nuestra actividad de esta noche. En este momento, chequen su Constitución, artículo 73, y necesito que me identifiquen al menos 3 actividades o 3 funciones o 3 facultades, porque es el término correcto, las facultades, quién lleva a cabo o qué facultades tiene de que está dotado precisamente el Congreso de la Unión. Entonces, son bastantes, llevan a cabo la lectura de todos los incisos, de todos los puntos que marca el artículo 73, e identifíquenme 3 facultades, me las van a mencionar ahorita, vamos a participar, cuáles son precisamente estas facultades del Congreso de la Unión. Quiero que me identifiquen 3, pero no vayan a poner nada más las 3 primeras, porque si no, pues todas vamos a tener las 3 primeras, ¿no? Entonces, hagan lectura del artículo 73 y vamos a mencionar 3 facultades del Congreso de la Unión. ¿En qué tiempo les parece? ¿Unos 6 minutos? ¿O más? Sí, está bien. Bueno, 8:15. Solo tenemos que elegirla, ¿no? Sí, léanme el artículo 73 y elijan 3 facultades del Congreso de la Unión. ¿Sí? Por favor. 8:15, sí. 8:15, 8:17, ya las empezamos a comentar, por favor.
Muy bien, entonces ya lograron identificar alguna de las funciones del Congreso. ¿Alguien que me quiera mencionar al menos una? ¿No? De las que llevan ley. La derogada. La derogada. Para cambiar la residencia de los supremos. No te escuché muy bien, Lucy. ¿Cuál es? ¿Sí me escucha? A ver, ahorita ya. Dime, Lucy. Le digo que la derogada. Ajá. ¿Qué dice? Para cambiar la residencia de los supremos es en el cuarto. Ajá. Y luego de ahí el séptimo también para poner las contribuciones o los impuestos. Ajá, ¿qué dice en esa parte? En esa parte dice que se deben para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Ok, bueno, ahí tienes tú algunas facultades. En el facultades. octavo también dice en materia de la deuda. Ok, no te escucho muy bien, pero hay que hacer bien claro en la mención de cómo se lee un artículo. Es el inciso y también está porque no te entiendo muy bien el octavo, ¿qué es o qué entiendes por octavo? O, a ver, léemelo para que yo lo pueda ubicar. Que tenemos fracciones y tenemos incisos, ¿sale? Es como la forma en cómo se lee un artículo. Entonces, por ejemplo, aquí, les voy a explicar cómo funciona esto. En esta parte, en el artículo 73, tenemos, déjenme que termine de subir. Una de las facultades y la primera que es que se mueve mucho mi computadora. Una de las primeras es precisamente el hecho de que tienen la facultad de admitir nuevos estados a la federación. Aquí está. Aquí está. Artículo 73. El Congreso tiene la facultad, primero, para admitir nuevos estados de la Unión. Segundo, eso ya se encuentra derogada, ¿sí? Y de ahí nos va a bajar o nos va a mostrar una lista de todas las facultades que tiene el Congreso. Si tú me lees esto, Lucy, me tienes que decir inciso D de la fracción, por ejemplo, aquí está la 23 bis, 23 bis, inciso D. Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias del país. ¿Cómo se lee esto? Es inciso D de la fracción 23 bis del artículo 73 constitucional. ¿Sí? Es la forma en la que vamos a ir identificando cómo se lee un artículo constitucional, porque si, perdón, creo que no están viendo mi pantalla y yo estoy aquí explicándoles. Ay, Dios, permítanme. Sí, es que yo nada más veo puros números romanos. Ya puedes ver aquí la pantalla ya. Punto. Ok. Por ejemplo, sí, ya la veo. Si tú me quieres decir esta facultad, o no sé, Jenny o Lucy o yo, por ejemplo, quiero decir, bueno, tiene la facultad para conocer amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. ¿Qué parte del artículo es esta? Porque pusiste el 73, pero aquí decimos tiene un numerito, ¿no? Ah, bueno, es la fracción 23 del artículo 73 constitucional. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo quiero decir la facultad es esta. Tiene la facultad de expedir ley general en materia de seguridad privada que establezca las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicio de seguridad privada en todo el territorio nacional. ¿Cómo se lee esto? Esto es el inciso A de la fracción 23 bis del artículo 73 constitucional. ¿Sí? Es así como se lee, porque si me dicen octavo o 23 bis o me dicen inciso A, no sabemos bien de qué fracción es o de qué artículo es, entonces se empieza a leer de esa forma, se lee de lo particular a lo general. ¿Qué es lo particular? Es el inciso A, aquí lo señalé, fracción 23 bis
del artículo 73 constitucional, para que cuando ustedes quieran mencionar o quieran hacer alusión a un artículo, pues de una manera como se debe de realizar en la práctica jurídica, lo realicen de esa forma, ¿sí? Entonces, estas son las facultades que tiene el Congreso de la Unión, que se encuentran precisamente preservadas en el artículo 73. No te dejen esta actividad pendiente porque la voy a programar en plataforma, únicamente quiero que me citen precisamente 3. Y aquí, por ejemplo, en esta parte sí les quiero mencionar, no me vayan a poner derogada o derogada, porque pues las derogadas ya sabemos que ya no están vigentes, ¿sí? Entonces, pese a que todavía se citan, porque nos dice aquí, por ejemplo, en esta parte, numeral reformado en el Diario Oficial de la Federación, ¿a qué hace relación con que fue reformado? A que algunos aspectos fueron modificados, pero siguen vigentes. Y el texto original lo vamos a encontrar en la parte final de la Constitución, porque si bien es cierto, la Constitución está compuesta de los 136 artículos, en la parte final vienen todos los decretos y todas las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de cómo se han ido modificando estos artículos donde precisamente se encuentran estas inscripciones en color azul, ¿sí? Entonces, pero lo que sí, por ejemplo, al inicio del artículo 73, o por ejemplo esta, que me dice derogada, eso pues no tiene caso que me lo vayan a citar en su actividad, aquí en esta, porque pues no tiene razón de ser, ¿no? Pero las demás que sí se encuentran vigentes, por favor, las escriben y me las mandan, porque son las facultades que tiene el Congreso de la Unión, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles van a ser las actividades que van a estar prohibidas a los legisladores? Es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ellos, que son diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo o en el momento de ejercer funciones, no van a poder desempeñar ningún otro trabajo, ninguna otra comisión, ningún otro puesto de la federación o de las entidades federativas, ¿sí? Por las cuales disfrute de sueldo. Es decir, un diputado o un senador no va a poder ejercer ningún otro puesto público de calidad federal por el cual perciba un sueldo. Si él quiere trabajar en otra situación, pero que sea un puesto que sea nada más honorífico, y que entendemos por honorífico, pues que tiene la calidad, tiene el puesto, pero no recibe contribución económica por la prestación que está realizando, pues lo podrá hacer, pero prohibición el hecho de que lleve a cabo un puesto federal por el cual se le otorgue un sueldo, ¿sí? Si él quisiera realizar esto y quiere fungir o quiere tener otra función, pues deberá pedir una licencia a la cámara respectiva, ¿sí? Pero cuando él pida esta licencia, van a cesar sus funciones representativas mientras dure su nueva ocupación. Entonces, si él pide un permiso, pide un receso de sus funciones como legislador, senador o diputado, va a perder ese cargo de representación, ¿sí? Entonces, lo mismo aplica para los suplentes, ¿sí? Cuando estén en ejercicio, pues no pueden tener otro cargo, otra encomienda o otro puesto de índole federal por el cual reciban alguna prestación económica. Porque si llegan a transgredir el artículo 62, pues entonces se van a hacer acreedores al hecho de la pérdida de esta calidad de diputado o senador. ¿Alguien por ahí levantó su mano? Sí, profa, a los que dice que son suplentes también están recibiendo un salario sin estar ejerciendo. Ellos también reciben una compensación económica. Y en este caso, ellos, por ejemplo, aquí lo dice y nos dice en funciones. ¿Por qué en funciones? Recordemos que los suplentes van a estar en funciones cuando se quede vacante algún puesto de diputado o senador por cualquiera de las excepciones que hemos visto en la ley, ya sea que es ausente durante un periodo mayor de 30 días, que no recurra a la siguiente citación que se le haga, pues el propietario va a tener que dejar vacante ese lugar y asume el puesto el suplente, y es cuando entendemos que entra en funciones, ¿sí? Jenny, ¿verdad? Sí, profa. Ok, perfecto. Ahora bien, ¿cómo o dónde van a residir las cámaras? Si las cámaras para hacer estas funciones del Congreso de la Unión, pues van a residir en un mismo lugar, ¿sí? No se van a poder trasladar a otro sin que antes convengan precisamente esta traslación. O sea, tienen que sesionar siempre en el mismo lugar, a menos que ellos tomen un acuerdo y digan, nos vamos a trasladar, pues entonces lo podrán hacer, ¿sí? Para que se puedan reunir. Pero si conveniendo esta traslación
se difiere en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo, es decir, el presidente, va a tener que arreglar precisamente esta diferencia. Si vemos aquí entonces cómo es que el presidente, el titular del Poder Ejecutivo, va en todo momento, o al menos ya lo analizamos en dos supuestos, va a resolver sobre las discrepancias que surjan tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. ¿Qué otra parte nos dice aquí? Que ninguna de las cámaras va a poder suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra, ¿sí? Es decir, al momento de que se encuentren instalados como Congreso de la Unión, no pueden dejar o pueden suspender sus sesiones o solicitar suspender sus sesiones por más de 3 días sin consentimiento de la otra, ¿sí? Siempre tienen que trabajar en conjunto. Si Cámara de Senadores pide un receso para que se interrumpa el periodo ordinario de un día, entonces tendrá que tener el consentimiento de la otra, ¿sí? Para que entonces no transgredan lo que se encuentra plasmado en el artículo 68 constitucional. Ahora bien, las facultades legislativas, y eso ya lo habíamos estudiado en la clase pasada. ¿Por qué legislativas? Porque estamos hablando aquí del proceso de creación de una ley, ¿sí? Y aquí vamos a citar el artículo 70 constitucional. ¿Quién me puede hacer favor de leerlo? Ya está aquí en la pantalla. Adelante. El artículo 70, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o de derecho o decreta. Las leyes o derechos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los procedentes de ambas cámaras y por un secretario de cada uno de ellos, y se promulgarán en esta forma. El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta texto de la ley o del decreto. El Congreso expirará la ley que regula su estructura y funcionamiento interno. La ley determinará las reformas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de los corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. Ok, muchísimas gracias. Pues en este artículo 70 vemos entonces cómo está claramente descrita la facultad legislativa del Congreso de la Unión, porque esta es una, ¿cómo lo puedo llamar yo? Una ventaja, un punto a favor que tiene el Congreso de la Unión. Cualquier tipo de resolución que realice el Congreso va a tener el carácter de ley o decreto, ¿sí? Estas leyes o decretos las van a mandar directamente al Ejecutivo, es decir, al presidente. Va a ir firmada por los presidentes de ambas cámaras y un secretario de cada una de ellas. ¿Qué entendemos por esto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la comparativa. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, tiene una iniciativa de ley. El presidente no tiene facultad legislativa. Pese a que tiene la facultad de proponer, crear o llevar a discusión una ley, una propuesta de ley, el presidente, es decir, el Ejecutivo, no tiene facultad legislativa porque en todo cualquier o decreto, una ley o una iniciativa no la puede dictar por sí solo. Necesita agotar el proceso de ley. ¿Cuál es el procedimiento para la creación de una ley en México? Pues precisamente que el presidente, en este caso, como lo estamos contextualizando, va a mandar su iniciativa de ley al Congreso de la Unión, se va a llevar la revisión de esta ley, la votación, a veces la sancionan, a veces la corrigen, la regresan para que se hagan ciertas modificaciones y se agota este procedimiento. ¿Qué pasa con el Congreso de la Unión? Pues el Congreso de la Unión, cuando acuerda, cuando resuelve que en efecto llevan a cabo la creación de una ley o la modificación de algún tipo de artículo, porque es parte de sus facultades, ya no necesitan tener la aprobación del presidente, ¿sí? El Congreso tiene toda la facultad para que precisamente
creen estas leyes. Una vez que ellos, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se han puesto de acuerdo y tienen a bien la creación de una ley, pues en efecto ya no necesitan el hecho de la aprobación del presidente, es decir, del Poder Ejecutivo. Y únicamente van a mandar su proyecto precisamente con esta formalidad que nos dice: el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta, por ejemplo, se me ocurre, la ley de imprenta, ¿no? Y esta ley se va a expedir, la expide el Congreso y va a modificar o va a llevar a cabo los funcionamientos internos. Recuerden que para toda ley hay un reglamento, entonces también el Congreso será el que expida precisamente esa normativa del reglamento que pertenece a una ley, que va a regular los fundamentos o los funcionamientos internos, ¿sí? Entonces, esta facultad legislativa del Congreso de la Unión, pues no va a poder ser transgredida por el Ejecutivo, ni mucho menos pues por el judicial, ¿no? Por el judicial pudiéramos entender entonces si en caso de que el legislativo dicte una ley que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere es violatoria de la Constitución o está en un carácter superior a la Constitución, ahí tendría conocimiento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque recordemos que una de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es precisamente velar por el orden de la supremacía constitucional, es decir, que la Constitución se respete, que las garantías se respeten y en que todo momento no exista una ley o un tratado que precisamente esté por encima de lo que la Constitución consagra. ¿Sí? Entonces, el Congreso de la Unión tiene esta facultad legislativa de promulgar leyes o decretos sin que tengan que pasar por aprobación del Ejecutivo, es decir, por el presidente. Pero recordemos que en este proceso de creación también el presidente es el que promulga las leyes, ¿sí? Y promulgar no es lo mismo que aprobar, es decir, promulgar es el hecho de que se dé esa formalidad de que ya se encuentra vigente. Pero ¿qué nos dice el 70 constitucional? Que las leyes emitidas no van a ser, pues no van a ser vetadas ni van a necesitar esta promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. Esta es la facultad legislativa que únicamente le corresponde al Congreso de la Unión, ¿sí? Y por último, lo que me preguntaban hace rato, la comisión permanente. ¿Qué es la comisión permanente? ¿Sí? Y este artículo 78 nos lo señala. ¿Alguien que me pueda hacer el favor de leer, por favor? ¿Todavía están ahí para que me ayuden a leer o lo leo yo? Bueno, sí, por favor, gracias. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una comisión permanente compuesta de 37 miembros, de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular, las cámaras nombrarán de entre sus miembros en ejercicio un sustituto. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la composición de la comisión permanente. Como yo les decía, la comisión permanente va a tener vigencia o va a tener facultades a partir de que el Congreso termina las sesiones ordinarias. Sí, entran las funciones de la comisión permanente. ¿Cómo se elige? Pues ya tenemos que son 37 miembros, 19 diputados, 18 senadores. ¿Cómo los eligen? El último día del periodo de sesiones ordinarios se lleva a cabo una votación secreta, ¿sí? Votan de manera secreta en el último día de sesiones ordinarias, llevan a cabo esta votación secreta, donde Cámara de Diputados elige a sus 19 miembros que van a ser parte de esta comisión. Senadores elige a sus 18 miembros que van a ser parte de esta comisión permanente. Una vez formada la comisión permanente, se nombra un presidente. Tiene que haber un presidente de la comisión permanente. ¿Cuándo sesiona la comisión permanente? La comisión permanente va a sesionar una vez a la semana, puede ser cualquier día, previo que se haga la emisión para citarlos precisamente a sesionar. ¿Quién va a hacer esta convocatoria? Pues el presidente de la comisión permanente. Y esta comisión permanente pues prácticamente va a tener todas las facultades, las mismas facultades de las cuales cuenta el Congreso de la Unión, pero como lo vimos en diapositivas anteriores, a menos que la comisión permanente considere
que el asunto requiere la reunión plenaria de todo el Congreso de la Unión, pues la comisión permanente tendrá que mandar citar a una sesión extraordinaria de funciones del Congreso de la Unión. Sí, y esta es la forma en la cual sesiona esta comisión permanente. Pues bueno, hasta aquí terminamos con este tema. No sé si les quedó alguna duda, alguna situación, algún comentario. Y ya nada más brevemente, recordando lo que checamos el día domingo, cómo vamos a obtener el porcentaje de calificación para evaluar los conocimientos. Pues las actividades que hemos entregado, que han estado entregando, los mapas conceptuales o mentales que ustedes hayan realizado de las unidades que estudiamos, que son las anteriores. Esta última ya no entraría en esa actividad. Y en este momento les voy a habilitar, les voy a mandar por el WhatsApp. Es un enlace les comentaba yo, es un cuestionario, unas preguntas. Son 15 nada más, en total son 50, pero únicamente se reparten de manera aleatoria, 15 por usuario, les van a salir 15 nada más. La plataforma pues la pueden ver en celular, la pueden ver en computadora, donde ustedes quieran, lo van contestando, y al término les va a dejar una puntuación. Por favor, de esa puntuación, tómenle una captura o le toman una fotografía y me lo van a mandar a mi correo electrónico. Sí, me van a poner su nombre completo y la captura de pantalla o fotografía del porcentaje o el resultado que les arrojó la plataforma esta donde programé este cuestionario. Sí, esa sería la forma en la cual estaríamos obteniendo la nota final. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿No, abogadas? Perdón, profe, escuché lo de su correo. Mi correo se los voy a mandar por el WhatsApp, igual, junto con el enlace de la plataforma, del cuestionario. Y esto tendrían para entregarlo hasta el día de mañana viernes por la tarde. Pues como yo les comentaba, sean lo más honestos para contestarlo. No, realmente si ustedes se fijan, es todo lo que hemos visto, no hay necesidad de que estén menos apuntes, es muy sencillo. Y una vez que terminen de contestarlo, les va a salir ahí un puntaje, le toman captura o le toman foto y me lo mandan a mi correo electrónico. Entonces ahorita les voy a mandar el enlace del cuestionario y les voy a mandar mi correo electrónico. En esa captura de pantalla me van a poner su nombre completo, pues en la parte de asunto, ¿sí? Entonces eso sería todo y pues ya les expliqué cómo estaríamos obteniendo la nota final. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna situación. De todas maneras, se queda en la plataforma la clase de hoy para que la tengan contemplada. Y pues, bueno, creo que por mi parte sería todo. Cualquier otra situación que tengan, pues estamos en contacto por WhatsApp. Me ha gustado mucho trabajar con ustedes. Ha sido un placer trabajar con gente pues tan dedicada, tan puntual, tan trabajadora como ustedes. Y pues cualquier otra situación que tengan, pues aquí estamos para servirles. Les deseo el mejor de los éxitos. Seguimos en contacto por cualquier duda que tengan. Y pues que tengan muy bonita noche. Igualmente, gracias. Que mejores, cuídate mucho. Nos vemos. Jenny. Sí, profe, igualmente. Hasta luego. Cuídense, que estén muy bien, hasta luego.